Sí, pase por ahí. Hola, mi profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están Bien, todas? Que llega- ¿cómo amaneciste? Bien, ¿cómo vas? Bien, bien, mi profe, gracias a Dios. Ah, qué excelente, qué excelente. Qué bueno, mi profe. Solamente está Natalia, esperemos a ver. Hola, la Natica. Sí, Natalia llegó calladita, nos saluda. ¿Cierto, Natalia? Días, Pati. ¿Qué más, Bien, Natalia? señora. Bueno, me alegra mucho, chinitas. Bueno. Buenos días, profe. Hola, Tatiana, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, me alegra mucho volvernos a encontrar en nuestra segunda clase. Vamos a como a retomar un poco donde quedamos la clase pasada. Estábamos viendo, ¿se acuerdan que estábamos viendo? Estábamos, bueno, primero Análisis Sí, simultáneas, profe. señora, hicimos un vimos recorderis de la piel. vimos un recorderis como profundito de la piel, que creo que está súper bien. Bueno, entonces yo les dejé una tareita, pues ahí está la plataforma. Yo les voy a dar más espacio, pues para que por favor la suban, ya está abierta, habilitada, como es las primeras clases, entonces yo sé que pues mientras nos adaptamos, ahí les dejo más, ya el espacio está abierto para que ustedes por favor me suban la tarea, ¿no? Que es el mapa mental o conceptual. Cualquiera de las dos puede elegir para que me lo suban en ese formato. Eso te iba a preguntar, mi profe, que quedó fue para el miércoles a medianoche y yo pensé que era para ayer a medianoche. Entonces, No, cuando... no, sí, Por eso sí, no, no, igual, bueno, en pues estamos siendo muy flexibles para que ustedes estas semanitas suban sus tareas y se acoplen pues nuevamente a este proceso. Entonces yo ahí les abro los espacios, pero sí, por favor, esta semana yo les dejo el espacio para que la suban, ¿vale? Gracias. Igual no es tan difícil porque pues ya lo tienen todo muy claro. Entonces es que muy completo ese resumen que les sirva para estudiar para los parciales y eso, ya queda eso muy claro. Estábamos viendo las lesiones que yo les decía que eso determina mucho, pues las alteraciones tanto a nivel superficial, ¿cierto? O a nivel profundo, porque
Aquí pues nos afectan de una u otra manera dentro de las dos, tanto las primarias como las secundarias, porque pues estamos viendo también alteraciones a nivel general, no solamente en la parte facial, sino también en la parte del cuerpo, ¿cierto? Cuando vamos a ver alteraciones que por ende debemos de conocer para nosotros no cometer errores, de pronto hacer un tratamiento y confundir de pronto estas alteraciones que a veces vemos que no tienen ninguna connotación, pero resulta que sí. Sí, uno a veces por trabajar el paciente, porque, ay, no, hágame el masajito, pero resulta que él tiene una alteración de este tipo, nosotros a veces lo trabajamos, pero es bueno también conocer esto, ¿no? De igual manera, cuando nosotros hacemos un diagnóstico o una ficha técnica, pues ahí nos enteramos de muchas cosas, porque pues al visú, ¿no es cierto? Al solamente observar el estado de la piel, simplemente es determinar qué alteración puede tener. A veces se nos presentan en los pies, a veces en las manos, nosotros a veces hacemos un masaje de relajación, a veces en la espalda, bueno, en cualquier zona del cuerpo se puede presentar una alteración y a veces también pues que nos pueden afectar a nosotros. Entonces eso es bueno como conocerlo también. Bueno, estábamos viendo las lesiones, que era lo último que estábamos viendo. Creo que nos faltaron unas, las segundas. Sí, profe, vamos en las lecciones secundarias. Secundarias. Gracias, mitad. Nuevamente vamos a colocar aquí mi infografía para compartirlas con ustedes y vamos a mirar las que ya habíamos visto y bueno. Recordar un poquitico, decíamos que se dividen, hay dos tipos, ¿no es cierto? Las lesiones primarias son las que decimos que son las lesiones primarias son las que se conocen, ¿cierto? Cuando inicia una enfermedad, como es como, digamos que el diagnóstico que empieza a tener o lo que empezamos a determinar nosotros. Que pueden tener una o dos cavidades o simplemente contener una sustancia sólida, como veíamos que es una mácula, que podemos pues conocer cómo son las cefélides o un lunarcito plano, ¿cierto? Y ya veíamos las otras que ya tienen una cavidad y en su contenido pues tienen ciertas sustancias. Y empezamos a ver las lesiones secundarias, ¿cierto? Que decimos que ellas se presentan por pérdida de tejido, por pérdida de cierta sustancia, de piel, digamos, que empiezan a ver y ya tienen otra connotación. Por patologías, por ejemplo, hay personas que tienen ciertas alteraciones y eso genera eso. Entonces empezamos a ver que la úlcera, mira que la úlcera es una lesión que ya está comprometiendo la epidermis y la dermis y aún el tejido subcutáneo. Ahí vemos ya parte de la hipodermis, tejido graso. Entonces estas pues ya empiezan a tener una característica diferente. Entre las lesiones primarias en ocasiones no dejan, por ejemplo, un flictema, una vesícula, se estirpan y no queda ninguna cicatriz, pero estas ya empiezan a generar este tipo de lesión. Teníamos la escoriación, ¿sí? Decimos que es una excavación superficial, ¿cierto? Generalmente esta se llega hasta la epidermis y se genera a veces por una raspadura o por un rascado, una herida, por ejemplo, contra el pavimento, esas pueden generar ese tipo de lesión, ¿cierto? Dejar esa lesión así tan relevante. Erosión, decíamos que era una lesión deprimida por pérdida de epidermis y dermis papilar. Entonces ahí ya empieza también a generarse una cavidad. Las fisuras, sí, simplemente las fisuras son esas grietas lineales que se empiezan a generar dentro de la piel. También cuando hay una queratinización, también se empieza a generar esa queratinización cuando hay por ejemplo, en los pies, ¿cierto? En los talones. La fístula ya son cavidades que van dentro de una cavidad que se unen dentro de la parte interna de la piel, ¿no es cierto? Ellas se comunican y se unen entre sí y empiezan a desarrollarse. Y esas, por ejemplo, dejan una cicatriz deprimida, ¿no es cierto? Son cicatrices difíciles un poquito de manejar.
Tenemos las escamas. Las escamas son esas, por ejemplo, ya cuando ese acúmulo seco digamos que es como la capa córnea, así como cuando vemos una excesiva estrato córneo, como es como una escamación que se va generando cuando ya empieza a haber una cicatrización. Y la costra ya es el acúmulo de sustancias de sangre en la zona de una herida. ¿Sí? Primero sería una costra y ya después empieza a generar escamas para poder ya empezar a eliminarse en esos y ya haber un proceso de cicatrización mejor dentro de un tejido. Y una escara es una muerte localizada en una zona de la piel por necrosis cutánea. ¿Sí? Estas escaras nosotros a veces las vemos cuando yo trabajaba en la parte de posoperatorios, nos pasó unas 2 veces que una paciente generó una escara. ¿Por qué se generó esa escara en esa paciente? Es como experiencias que uno tiene. La señora la operaron y se colocó, ella llevó su faja. Generalmente cuando una persona se opera le dice el médico cirujano, tráigame una faja, por decir algo, 2 tallas más de las que habitualmente podría usar. Por ejemplo, si 6, pues sería 10. Ella llevó su faja, pues la más pequeña, digamos que en esas son X, XS y así empiezan a tener pues las tallas de la faja. Se colocó esa faja, claro, esta recién operada pues hubo mucha presión, ¿no es cierto? No hubo una buena oxigenación, eso me acuerdo que era como un 24 de diciembre que se operó, nos veíamos con ella el 26 de diciembre, ya cuando llegó ella llegó con una necropsis así. Entonces, mira que esto, ¿qué pasó? Pues de pronto la esteticista tampoco tuvo el cuidado, ¿no? De ver que cuando se va generando un enrojecimiento dentro de la herida y empiezan a tener otros cambios, una coloración muy profunda, bueno, calor, eso está indicando algo, ¿no es cierto? Que algo está pasando dentro de esa situación. Entonces, cuando ella llegó, ya llegó con una necropsis. ¿Qué tuvo que hacer el médico? Raspar todo esto, quitar todo esto y empezar a hacer injertos cutáneos. Injertos. Primero se colocó una panela que venden especial con una malla para que generara piel, ¿cierto? Y hubo pues partes que sí generó piel. Después ya le tocó hacer una cicatrización por tercera intención, que es sacarla de piel de un lado y volverla a colocar, ¿no? Entonces, eso puede pasar dentro de todos los procesos que nosotros manejamos. Y esto es una escara, se genera por eso, porque no hay una oxigenación dentro del tejido. Bueno, y pues, ¿qué consecuencias puede tener? Pues que esa cicatriz quedó terrible, ¿cierto? Y ya tendrían que volver a hacer otro proceso para que eso funcione mejor, ¿no es cierto? Hay cicatrices por primera intención, por segunda intención, por tercera intención y por cuarta intención. Entonces, ahí ya empiezan los médicos a manejar eso, ¿no? Como una experiencia que les cuento que tuve dentro de mi época cuando trabajé con el cirujano en la época de posoperatorios. Una cicatriz, sabemos que hay diferentes tipos de cicatriz. ¿Qué es una cicatriz? Simplemente es la huella que deja, ¿cierto? Una herida después por perder esa continuidad dentro de la piel. Esa se puede generar de diferentes maneras, atróficas, hipertróficas, adherentes, deprimidas, ¿cierto? Muchas que se pueden empezar a generar de ahí. Liquenificación es simplemente cuando hablamos de engrosamiento de una capa de la piel, ¿cierto? Hay varias alteraciones que se pueden generar, ¿cierto? Por eso. Karen Correa. Listo. Y tenemos otra, la liquenificación, creo que me faltó aquí atrofia, no sé si ya, atrofia es adelgazamiento de la capa de la piel. Esclerosis se puede confundir mucho con liquenificación porque más o menos tienen la misma connotación, ¿sí? Entonces a veces las confundimos. Queratosis también, ¿no es cierto? Es engrosamiento, a veces generan la queratosis puede dar en las piernas también, ¿no es cierto? Hay personas que se empiezan a verles un color oscuro en la piel, una piel gruesa, eso es queratosis. ¿Cómo se puede manejar una queratosis? Una queratosis se puede manejar con los alfa-hidroxiácidos o los ácidos, o los ajas, como el que le llamamos nosotros. Eso sería más o menos, mis niñas, creo lo que nos faltaba
Nos faltaba de nuestras lesiones primarias y secundarias. Karen, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Cómo me le va mi niña? Muy bien, profe. Qué bueno verte. A ti, igual, profe. Señora. Qué bueno verte, profe. Karencilla, hazme un favor. Es que yo en la lista que estoy viendo, no te había visto, solamente tenía 4 estudiantes. Pero quisiera saber tu número de cédula, por favor. 102, 102, 44, 44, sí, señora, 62130. 32130. ¿Y tu teléfono, Karen? Espérame, ya que no me lo sé, es que cambié. Eso suele suceder, ¿no es cierto? Sí, a ver, 319, 319, 72, 72, 71, 71, 28, 9. 28, 9. 319, 727, 1289. Bueno, es muy diferente, pero bueno. Entonces, bienvenida a nuestra clase. En la plataforma están las clases, la clase pasada, ¿no es cierto? Para que igual nos ponemos de acuerdo, para ver cualquier cosa por el celu, para a ver qué dudas tienen, los trabajitos que vamos a empezar a manejar. Nuestra Vale, sí, querida Patti ya abrió un grupo, entonces ella nos va a colaborar con incluirla también en el grupo. Muy claro, mi profe, ya la incluí. Sí, ustedes como están todas conectadas ahí, como a mí ya habíamos tenido el grupo que, hace rato no tenía muchos contactos ya. Ay, niñas, una pregunta, ¿alguna de ustedes sabe una niña que necesite trabajar? De pronto, hay una persona que me escribió, ella es una amiga que tengo en un club de aquí de Cota. Entonces ella me está solicitando niñas así súper pilas, súper como comprometidas con todo, que necesiten trabajar. Entonces, si ustedes saben, por favor me cuentan, ¿vale? Me cuentan para yo remitirlas con ella. De pronto les sirve, ¿no es cierto? Para los fines de semana, no sé. Ni me sirve fines de semana, profe. Entonces, mi Pati, yo le doy los datos para... Ella es muy profe, a querida. mí también. Entonces, yo les voy a pasar el dato para que ustedes hablen con ella. Ella, allá aprenden mucho, de verdad que ella les ayuda mucho, les enseña mucho. Y muy querida Pati. Entonces, yo les doy el contacto para que ustedes se comuniquen con ella y hablen con, no, creo que Diana Patricia, bueno, Patricia. Yo le digo Pati, pero bueno. Que todas las patis somos lindas. Son lindas, ¿cierto? Sí, ella es muy querida, entonces Poquito. ella me escribió qué día, entonces, pero sí, igual pues ustedes hablan con ella si les conviene, no les conviene, ¿no? Y todo es cuestión de uno probar cómo le va a uno. Y además que algo importante también es empezar a adquirir esa experiencia que uno necesita, como empezar a manejar. Y si tiene uno pues un incentivo económico, pues muchísimo más, porque pues eso es lo que falta, ¿no es cierto? Entonces yo les Claro, doy, profe. yo en el grupo les voy a colocar el nombre de ella para que el teléfono, para que hablen con ella. Y ustedes mirarán si les conviene o no les conviene. Vale, mi profe, Es gracias. en un club Gracias, profe. es chévere. Bueno, mis niños, entonces continuamos. No sé si queda alguna duda con respecto a estos temas que hemos visto, dudas. Si tenemos que complementar algo, no sé. ¿Qué dudas tienen, mis niñas? No, Claro, profe. muy claro. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una socialización, ¿no es cierto? De la tipología cutánea, ¿cierto? O los biotipos cutáneos, ¿sí? Entonces, sabemos que hay unos
como unos modelos específicos, ¿no? Que siempre conocemos dentro de nuestros usuarios o dentro de toda la humanidad. Vamos a hablar de los tipos de piel. Eso es la tipología o los biotipos cutáneos. Entonces vamos a ver cuáles conocemos, qué características creen ustedes que tienen, si hay que adicionar algo más, pues lo adicionamos. Entonces, pues igual vamos a tratar toda la piel, sobre todo pues aquí va más con la parte facial que con la parte corporal, porque uno en la parte facial sí ve uno muchos cambios, ¿no es cierto? Ve que hay diferentes tipos de piel, en cambio en el cuerpo uno ve si es seca o es una piel seca o es una piel normal. Ahí uno dice, bueno, es seca o normal. Ya. Pero en la piel sí vemos bastantes cambios o diferentes tipos de piel. Entonces, a nivel general, ¿cuáles creen ustedes que son los tipos de piel que existen? Y vamos a mirar un poquito las características de cada uno. Profe, Dale, dale, dale. pues yo Ale, diría que la piel seca. la piel seca, bueno, muy bien. ¿Qué características, Alison, tú crees que tiene esa piel seca? Pues yo diría que es como, o sea, es como fina cuando uno la ve, pero digamos Ajá. cuando ya aparecen como rojeces o descamaciones. Rojeces, sí señora, escamaciones, O que digamos ya cuando uno la toca se ve como muy, no sé cómo la palabra, como tersa, creo. Muy, seca o como, sería más bien áspera y no tersa, ¿no crees? eso sí, perdón, sí, Más bien una los confundo. pielecita áspera. Resulta que sí, muy bien, esto es una piel, bueno, ahorita revisamos un poquito más. Bueno, hay diferentes tipos de pieles secas, ¿no es cierto? Hay una piel seca y una piel seca alípica. ¿Qué creen ustedes? Bueno, no sé si la habrán escuchado, que sí hay, porque hay esos dos diferentes tipos de piel, una piel seca alípica y una piel seca. También hay piel seca deshidratada, increíble, pero cierto. También hay una piel, eh, si uno ve como grasa, cuando hablamos de las pieles grasas, uno dice una piel grasa deshidratada. ¿Cómo así que una piel grasa deshidratada? Sí, también existe y pasa. Bueno, pero para no irnos adelantando, vamos con la piel seca. Entonces hablamos que hay las características, es eso, una piel, decimos que es una piel áspera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que esa piel, la característica que tiene es una pérdida de agua del estrato córneo. Eh, o porque no hay una secreción normal de grasa en esa pielecita, por factores externos, por acumulación de radicales libres, ¿cierto? Los poros de de estas pieles secas serán abiertos, serán cerrados, ¿cómo será? Son cerrados, profe. Son unos poros imperceptibles, sí señora, que casi no se ven, ¿cierto? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de estas pieles secas, resulta que estas pieles son muy sensibles al frío, ¿cierto? Al agua, y a veces eh, tienen un aspecto ligeramente mate, ¿sí? Muy mate, ¿sí? Porque pues no tienen esa oleosidad que tienen las pieles, los otros tipos de pieles. Importantísimo, nosotros que vamos a hacer higiene de piel, el uso es de los productos con que la vamos a desmaquillar, ¿cierto? Hay que evitar sustancias, por ejemplo, muy detergentes, ¿sí? Y deslipidizantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos quiten la poquita grasita que tiene ella. Hay que usar, por ejemplo, emulsiones limpiadoras tipo O, que son oleosas y acuosas. ¿Sí? ¿Qué tipo de maquillante podemos utilizar con ellos? Podemos utilizar la leche limpiadora, ¿cierto? Podríamos utilizar una leche limpiadora. Un gel
limpiador es más como apto para una piel grasa. Los tónicos que se utilizan para este tipo de piel son unos tónicos emolientes, ¿sí? ¿Qué otros tipos? Desmaquillantes oleosos para ojos, ¿sí? Que sean oleosos. Los desmaquillantes para ojos son importantísimos tenerlos en cuenta porque pues, no podemos desmaquillarnos con la leche limpiadora o con el gel limpiador o con el tónico, porque resulta que estos no tienen los principios activos básicos o no tienen a veces no son ni siquiera hipoalergénicos porque esa zona es supremamente delicada. Es importante siempre tener un desmaquillador de ojo apto, ¿sí? Entonces, hay unos que vienen, ustedes ven que vienen bifásicos, ¿cierto? Esos son los mejores, que los mezclamos y los utilizamos. Ellos vienen con sustancias que no irritan los ojos, entonces a veces uno no tiene otro, sino bueno, por ahí la crema Pond's o lo que haya, se maquilla con esos productos y resulta que eso va generando una resequedad en la parte de los párpados, puede generar una blefaritis marginal o una resequedad activa. También estos tipos de piel para hidratarla, ¿no? Porque pues siempre que hacemos una técnica de higiene tenemos que utilizar eso, pues hidratarla, ¿no es cierto? Hay que hidratarla con principios activos que usted ya los maneja muy bien. Como productos que tengan aminoácidos, ¿cierto? Todos estos productos, ácido hialurónico, coenzima Q10 y todos estos. Esfoliantes. Esfoliantes pueden utilizar esfoliantes químicos, pero a unas bajas concentraciones. Por ejemplo, los AHAs, ¿sí? O los alfa-hidroxiácidos a bajas concentraciones. Indicados todos estos por ejemplo, productos enzimáticos como la papaína y la bromelina. ¿Sí? La papaína es un desincrustante excelente. La bromelina también se utiliza como desincrustante, pero es indicado para todo tipo de piel por su gran facilidad de manejo en las diferentes texturas. Esfoliantes, podemos utilizar también esfoliantes, los cosméticos como los que utilizamos nosotros, que son los que tienen los granulitos, ¿cierto? Y vienen como en gelecito. Eso los podemos utilizar en ese tipo de piel. Entonces es como para que vayamos teniendo en cuenta qué tipo de productos podemos utilizar en los diferentes tipos de higiene para nosotros realizar en el consultorio o en esta práctica. Bueno, ya ahí finiquitando lo de la piel seca, decimos que otro tipo de piel que nos llame la atención. ¿La piel grasa? La piel grasa. Muy bien. ¿Quién fue la que me habló por allá? Tatiana. ¿Qué características crees, Tatiana, que tiene esa piel? La piel grasa. Pues tiene más SEO, tiene más espinillas, puntos negros. Exactamente, sí señora. La piel grasa tiene esas características. Va a presentar más comedones, ¿cierto? Los poros de ella son poros abiertos, súper abiertos, sí señora. Pues esta piel tiene muchas ventajas también, ¿cierto? Esta piel tiene muchas ventajas, que es una piel que es más resistente, aguanta un poquito más, ¿cierto? Por ejemplo, al clima, personas que el frío, el calor les afecta. Estas pieles son más protegidas, digámoslo de esa manera. Son gruesas, el brillo es graso, como lo vemos, el poro abierto, como nos habíamos dicho. Estas pieles no presentan, en comparación a las secas o las alípicas, esa descamación, ¿cierto? Toleran ciertos jabones, teniendo en cuenta cuáles son los que utilizamos en la parte facial. Y su envejecimiento, en comparación a las otras, es más tardío, ¿sí? Esa es la ventaja de estas pieles grasas. Estas pieles grasas tienen un gran, bueno, con los que nos vamos a utilizar para su proceso de higiene, los tónicos, aquí ya podemos utilizar unos tónicos, digamos que astringentes,
cuando nosotros vemos la diferencia que hay en un tónico normal, ¿sí? Un tónico que se usa de frutas, por ejemplo, que ustedes usan de amamelis o de manzanilla, bueno, de todos estos principios activos que utilizamos, el agua de rosas. Se supone que estos no tienen ningún contenido de alcohol, ¿cierto? Hay unos que tienen un contenido de alcohol más bajo y uno más alto. Los que tienen los contenidos de alcohol más alto, pues son los astringentes. Estos tipos de tónicos astringentes son indicados para pieles grasas y grasas seborreicas, ¿no es cierto? Porque nos va a controlar un poco la secreción sebácea. Entonces, estarían indicados con este tipo de piel. Digamos que, ¿cuáles son los estratos que pueden tener estos? El de Amamelis, yo he visto que muchas tienen el de Phytocare, de Amamelis, es excelente. Otros tienen ortiga, castaño de Indias, uva roja, bueno, en fin, vienen de diferentes principios activos. Aquí podemos utilizar también exfoliantes físicos de frutos, químicos como los ajas, ¿cierto? Los concentrados aquí podrían variar un poco entre 10 y el 30%, su porcentaje, ¿no? Y también exfoliantes enzimáticos como son la papaína y la bromelina, que esos no tenemos pérdida con ellos en cualquier tipo de piel, aún en la piel sensible. Las emulsiones limpiadoras deben ser en gel, ¿cierto? Porque tienen bajo contenido graso. Los desmaquillantes para este tipo de piel en comparación a los de la piel seca serían acuosos, más acuosos, menos grasos, ¿no? Y exfoliantes, exfoliantes también en gel o estos que vienen como líquidos. Podríamos utilizarlos en este tipo de piel grasa. Profe, perdona, el que tú dijiste que son más acuosos que eso. Señora. Ahorita mencionaste que las emulsiones limpiadoras deben ser en gel. Sí. Y diciendo algo, pero me perdí. Los desmaquillantes para ojos, que sean acuosos, más acuosos que oleosos, ¿sí? O sea, como los que yo les decía a ustedes que vienen para piel seca son oleosos, más oleosos. ¿Se encuentran en el mercado? Sí, señora, esos se encuentran en el mercado. Pues es bueno porque cuando ya ustedes vean tratamientos estéticos faciales, ya ustedes saben cuáles son los cosméticos que deben utilizar para las limpiezas profundas. Aquí vamos a hacer simplemente son técnicas de higiene. Muy bien, entonces continuamos con otro tipo de piel. A ver, alguna que no haya participado. Vamos con las secas, vamos con las grasas, nos faltarían las mixtas, a ver qué características tiene una piel mixta, por ejemplo. Pues, las glándulas sebáceas trabajan principalmente en la zona T. Exacto, entonces hay dos tipos de ahí vemos dos tipos como de características dentro de esa piel, ¿no es cierto? Es una piel intermedia, digamos que es una piel intermedia la mixta, ¿cierto? Casi todo el mundo tenemos piel mixta o creemos a veces que tenemos piel mixta, pero a veces estamos equivocados. Los poros también están abiertos, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Bueno, entonces, complementando lo que tú nos cuentas, es una piel intermedia entre piel normal y grasa. Realmente esas son las combinaciones. Ya que presenta zonas de piel normal en la zona de las mejillas y zonas de piel grasa en la región nasofrontal, lo que tú nos decías en esta zona, la zona T. Y a veces vemos que también está grasa en el mentón. Entonces ahí es donde nosotros vemos que también hay comedones, ¿cierto? Aparecen comedones ahí. Y o cuando hay ya un inicio, por ejemplo, de otra alteración como el acné, pues se acentúa más en esas zonas, siendo estas zonas más grasas. Ahí uno debería tener cuidado cuando uno hace, por ejemplo, una limpieza o una técnica de higiene, de utilizar
en esta zona un producto y en esta zona otro producto, sino que uno no se toma como el tiempo para hacerlo, pero debería ser lo ideal, ¿sí? Que en la zona grasa pues podríamos manejar el gel, ¿cierto? El gel limpiador, y en las zonas secas podríamos manejar la leche limpiadora. Sería lo ideal, pero uno a veces por el afán de todas las cosas, teniendo los productos ahí dentro de su consultorio, uno no lo hace, pero debería ser uno hacerlo de esa manera. Su limpieza se realiza, pues habitualmente estos tipos, pues siempre una vez al día, ¿no? Hay pieles grasas que se puede realizar, por ejemplo, una higiene 2 veces al día para quitar esa grasa tan terrible en nuestra piel. Pero esta sí podría ser una piel una vez al día, ¿no es cierto? El tónico que podríamos utilizar con ella también podría ser un tónico, podría ser un tónico simplemente normalito, o podríamos combinarlo también con el tónico astringente en las zonas grasas, que tampoco no lo hacemos, ¿no? A veces uno por la presura que tiene el afán no lo hace. Los exfoliantes que podemos utilizar con ella son físicos, también hablamos de los ajas, y los químicos en más o menos un porcentaje que vaya entre 10 y 15%. ¿Sí? Por ejemplo, si utilizamos los alfa hidroxiácidos, que no vayan más altos, por la misma condición que tiene la piel. Y los enzimáticos, como la papaína y la bromelaína, eso sí es básico. Desmaquillante para ojos serían oleosos, ¿no? En este caso. Los tónicos serían también emolientes. Y los exfoliantes cosméticos pues serían también los de gránulos, ¿no? O sea, ahí podemos elegir lo que nosotros podamos trabajar, lo que tengamos pues para trabajar con ellos. Y de esa manera no afectamos el pH ácido de nuestra piel. Eso sería con respecto a la piel mixta. Nos falta la piel, ¿cuál nos falta? Seca, grasa. La piel eudérmica es diferente a la mixta. Sí, señora, la piel eudérmica es una piel normal. La piel normal, esa es la eudérmica. ¿Qué características tiene esa piel eudérmica? ¿Sí? Pues, profe, esta piel, yo diría que tiene como un equilibrio, ¿no? Entre la, no sé, secreción sebácea y sudorana, o sea, es una piel muy equilibrada. Muy equilibrada entre las dos emulsiones epicutáneas que conocemos, que es la OA y la AO. Acuosa, oleosa, oleosa, acuosa. ¿Sí? Muy bien. Es una piel equilibrada, esa es la palabra. Entonces, una piel sin alteraciones, realmente es una piel sin alteraciones, aunque es muy difícil encontrar una piel, pues ya una persona adulta normal, ¿no? La piel, yo digo que la piel eudérmica o normal es la de un bebé. Es ver esa pielecita, ¿no? Su brillo pues es muy moderado y un aspecto firme y muy suave al tacto. Es una piel aterciopelada, una piel elástica. Sus poros son pequeños. Es una piel irrigada que siempre permanece como ese colorcito rosadito, ¿no? Es uniforme, su color es muy uniforme realmente. Y lo que tú dices es que la grasa y la humedad están equilibradas por ese manto hidrolipídico que ella tiene. Por ejemplo, su limpieza se basa en el uso de cosméticos limpiadores, pueden ser en crema, emulsión, ¿sí? Leche limpiadora, ¿cierto? Es una piel que tolera muy bien, por ejemplo, cuando se utilizan jabones para limpiarla, jabones que contengan el pH, ¿no? Adecuado, no los jabones que usamos para el cuerpo. A ella también se le puede manejar los exfoliantes físicos que hemos hablado, como los ajas y también los enzimáticos. Y los exfoliantes en cosméticos como los que utilizamos nosotros, que son los de granos. ¿Sí? Y podemos utilizar los tónicos emolientes
y podemos utilizar el desmaquillante de ojos oleoso. Para hidratarla podemos utilizar aminoácidos, podemos utilizar extractos de caléndula, de malva, tila, ¿cierto? Yo creería que entre todos los tipos de piel podemos utilizar estos tipos de productos que son descongestivos, como la manzanilla, ¿cierto? El aloe vera, siempre debemos de tener, porque en ocasiones así sea una piel normal, genera rojeces o algo, y esto nos ayuda a manejar, ¿cierto? Estos aspectos que se puedan presentar, ¿cierto? Para nosotros como controlarlo realmente. Rojez. Es más, hasta cuando hacemos una depilación podemos utilizar aloe vera, ese gel de manzanilla, es muy refrescante además, ¿cierto? Y descongestivo, sobre todo que descongestiona de una vez la piel. Bueno, eso sería, nos falta la piel sensible. Una piel sensible es una piel con unas características bien puntuales, que siempre que nosotros aplicamos cualquier producto, se enrojece, ¿no? Es una piel que siempre vive rojita, ¿cierto? Se enrojece. Es una piel delgada, en ocasiones muy delgada. Ella casi no tolera aspectos como el frío, el calor, de una vez se pone roja. Entonces, estos tipos de pieles también es importante que la manejemos con productos que como hacer una correcta lesión, digamos de esta manera, que se pueda limpiar con un gel o con una leche limpiadora, ¿no es cierto? Un tónico emoliente sería muy efectivo para ella, nada que contenga alcohol. Esfoliantes químicos, creo que 0 para ellas. Y esfoliantes mecánicos, pues tampoco, serían emolientes cosméticos como los de los granulitos. ¿Sí? Y sustancias descongestivas, sí, muchas, como por ejemplo la manzanilla, el aloe vera y demás. ¿Sí? Es más, hasta para elegir uno los cosméticos para maquillar deben ser hipoalergénicos, ¿no? Siempre son pieles supremamente sensibles. Veamos que digamos que un fototipo 1 o 2 podría ser, como para que tengan una claridad más o menos cómo es esos fototipos dentro de la piel. Nos falta, ¿qué otro tipo de piel? Bueno, esas son más o menos, entonces vamos con vimos las secas, ¿sí? Las grasas, la eudérmica y la sensible, ¿no? Entonces estos son realmente pues los tipos de pieles que podemos nosotros como llegar a manejar. Ya cuando ustedes vean la parte facial, pues ya se profundiza mal entre las ocluidas, entre las asfíticas y todas estas acnéicas y demás, porque pues ya van a empezar a hacer tratamientos. Entonces ahorita pues vamos a manejar estos como las que son las que nos llegan a nosotros en este momento en el consultorio. Por ejemplo, una piel asfítica tiene una característica importante, que es que ella siempre, la característica es que la secreción sebácea es muy modificada y ella genera una hipertrofia dentro de los, digamos que dentro de los poros. ¿Y qué pasa? La grasa se solidifica en el interior y no, es muy difícil que salga. Por eso se le llama asfíctica, porque hay una hipertrofia, ¿cierto? Una hipertrofia dentro de los poros y entonces es tan congestiva y se congestiona mucho porque no se elimina esa grasa, sino que como se acumula en la parte y no sale al exterior, ¿sí? Entonces ahí esas pieles son un poquito, ya ahí esas pues son las pieles que por ejemplo esas cuando generan esas hipertrofias pues ya son pieles que pueden ser acnéicas, ¿cierto? Tienen acné nodular, acné pseudoquístico, otros tipos de acné que ya ustedes verán en la parte facial, ¿sí? Y las pieles grasas acnéicas, bueno, ya ahí pues uno empieza como a conocer otros tipos de pieles que se derivan de esas mismas, ¿sí? Que uno dice, no solamente son estas 3, sino que resulta que aparecen más.
cuando hagamos un diagnóstico, pues lo ideal es eso, que empecemos a diferenciarlas de acuerdo a estas características que estamos viendo. Sí, por ejemplo, estas pieles sensibles tienden a mancharse, ¿no es cierto? El sol y todo esto, lo mismo las secas, ¿cierto? Lo mismo las pieles secas, tienen tendencia más a generar estas hiperpigmentaciones en la piel, ¿sí? Aunque pues también hay causas que lo generan, ¿no? Muchas causas. Y que no solamente la exposición al sol, sino es algo interno que hay ya dentro de nuestros usuarios o nosotras mismas, ¿cierto? Hay muchas causas que pueden generar eso. Bueno, eso sería más o menos para conocer, mis niñas, cómo vamos a diferenciar los tipos de piel. Y lo ideal es aquí que empecemos a conocer más que los productos ideales que tenemos que manejar para cada tipo de piel. Entonces, ustedes no es que quieran que yo les diga, no, es que tienen que tener todos estos productos, no, pero sí empezar a tener ese conocimiento para cuando ya ustedes tengan su consultorio y empiecen a manejar, dicen, ah, bueno, voy a tener este kit, pero voy a adicionar esto. Por ejemplo, la pasta ácida, ¿sí? No la nombré por ningún lado, pero por ejemplo, para tratamientos, para la higiene de pieles grasas, con tendencia a ser seborreicas, podemos utilizar la pasta ácida, es excelente. Y para limpiezas de espalda, en la espalda. Me gusta utilizarlas mucho para la espalda, ¿cierto? En ocasiones también hay un acné que se llama acné tropical, ¿cierto? Que se genera en zonas húmedas, como de, por ejemplo, el glúteo, ¿sí? Ustedes ven que a veces llegan pacientes y uno empieza a verle ahí, esta señora tiene acné en el glúteo. Sí, claro, también se genera acné en el glúteo. Y podemos hacer una técnica de higiene antes de hacer un procedimiento, por ejemplo, el levantamiento de glúteos, con una pasta ácida y pues todo el protocolo que se maneja, ¿no? Entonces la pasta ácida nos ayuda muchísimo para ese tema. ¿Y eso de qué marca es, profe, o cómo se No, hay consigue? diferentes, así se llama, pasta ácida. Hay diferentes marcas, ¿sí? La niña ese semestre pasado le compraron una Sandrita, a Sandra Vega, me parece muy buena. Ella esas pastas ácidas para hacer estos tipos de limpieza, por ejemplo, en la espalda, ¿sí? Cuando ya vayamos, bueno, en la cara, por ejemplo, pues hay que determinar si alguna pues tiene tendencia a tener esa piel grasa, pues la podemos manejar ahí. Y en espalda, ¿no? Pues yo generalmente les digo que lleven pacienticos que tengan, pues, que tengan esas diferencias de pieles, porque pues uno ve en las clases esas pieles tan bonitas y uno dice, bueno, ¿qué hacemos aquí con estas chinas que no tienen nada, ninguna alteración? Gracias a Dios. Pero sí hay que manejarlas con usuarios que uno, para poder no ver cómo cambian, ¿no? Porque si no, no ve cambios. Eso yo les digo a las niñas de facial, ¿no? Que rico trabajar, por ejemplo, una persona que tenga acné, pero para ver unos resultados, que vea unos resultados. Lo mismo que ustedes hacen con sus usuarios en corporal, porque pues uno, si no sigue como un orden o una secuencia en un paciente, pues uno a veces no ve los resultados y dice, ¿esto será que sí funciona o no funciona? Pero resulta que en facial los cambios se ven de una vez. Esa es la ventaja con otros tratamientos, que uno ve de una vez los cambios. Entonces aquí ya tenemos un poquito claro, una visión clara de cuáles son los productos que vamos a utilizar para los diferentes tipos de piel. Bueno, entonces ya ustedes dicen, ah, bueno, mi piel es tal, pues yo voy a tener mis productos para que mi compañera me haga mis cosas con mis productos y yo termino eso. ¿Cierto? Y ustedes ya empiezan a mirar, ah, esta piel qué es, ah, esta piel, ya uno empieza a mirar, a determinar sus usuarios, o es más, en la misma familia, uno dice, bueno, este tipo de piel es mixta, es grasa, es, bueno, por estas características que nosotros vamos viendo, ¿sí? Entonces eso es. Bueno. Disculpa que te pregunto. Es que yo había escuchado que si vamos a comprar productos, lo mejor que podemos hacer es comprar unos productos en realidad ¿Productos qué, perdón? liposomados. Ah, bueno, cuando hablamos de liposomas, claro, resulta que es que cuando nosotros hablamos de productos liposomados es porque está hecho en micromoléculas. ¿Qué quiere decir? Que es fácil la penetración a la piel por medio de las diferentes vías que vimos, ¿cierto? Percutáneas.
o por la parte de los folículos pilosos y demás, sino que es eso. Cuando son liposomados es porque son hechos a base de micromoléculas que tienen la capacidad de ingresar por nuestras capas de la piel hacia la parte más profunda. Sí, Esos sí, son sí. los liposomas, son unas capsulitas pequeñas, vienen como digamos que en unas capsulitas muy pequeñas que pueden ingresar a través de la piel, ¿cierto? Los Como productos que, liposomados. como Casi que la más. mayoría de los productos dermocosméticos son liposomados, ¿sí? Porque pues no todo el mundo tiene una galvánica para penetrarse el producto o un electroporador, entonces hay que aprovechar pues las vías de penetración percutáneas que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando veíamos las vías de penetración hace rato. Entonces, la mayoría de productos dermocosméticos son liposomados. Como Fitocare, lo que estás diciendo. Fitocare, Skin Gel, por ejemplo, Germain de Capuchín, Mm, Biodroga. Estos productos, por ejemplo, son liposoma. Peonia, son liposomados porque son dermocosméticos. Entonces, mira que ahí vemos la diferencia que nosotros decimos, ay, pero ¿por qué tienen que molestar tanto estas profes con los productos? Es por eso. Claro. Realmente es por eso. Y lo ideal es que si uno tiene, por ejemplo, eh, productos de Fitocare, pues es que, y yo tengo, por ejemplo, el gel limpiador de Fitocare, tengo el gel, digamos que el esfoliante de otra marca. Lo ideal es que sean de la misma marca todos, todos de la misma marca. No, no esas combinaciones que hacen a veces que, o van y compran el de Dollar City, y le incluyen ahí todo eso, entonces eso es una mezcolanza ahí que ni se sabe qué es, y sabemos, puede que sí funcionen, pero uno dice, pero ¿cuál me funcionó? ¿Sí me funcionó este o me funcionó este? Entonces uno ni siquiera sabe cuál es funcionó. Lo ideal es que, qué rico que llegue nuestro usuario y vea, ¡buah! Aquí está, por decir algo, una marca X y aquí está la marca Y, para no ir en polémicas. Entonces uno puede tener las dos opciones. Por ejemplo, cuando en sitios donde yo he trabajado, hay unas personas que tienen cierta marca y otra marca, por decir algo, Germain de Capuchín y Skin Gel, por decir algo. Entonces, esta limpieza vale esto y esta, con esta vale esto. Claro, claro. Entonces uno dice, bueno, esta persona con bajos recursos, pues le coloco esta porque no lo voy a cobrar tan caro. Pero como llegan de todos, de todos, de todos, de todos, con todas las capacidades económicas, sí, pues, Sí, claro. y se van enamorando de los productos. Es que realmente eso ayuda muchísimo para la piel. Entonces, es eso básicamente. Creo que voy a mirar el planeador. Lo que estamos viendo es, ya vimos, ya vimos que las características, estructura, órganos anexos, tipología cutánea, biotipos cutáneos. Ahora vamos a ver un tema antes bueno, ahorita nos tomamos un café y volvemos, ¿no? Vamos a ver ahorita para que vayan pensando un poquito, antes de ir a entrar en ya más profundidad en otros temas. ¿Qué accidentes creen ustedes que se presentan con frecuencia en los procesos de higiene facial y corporal? Y cuáles son de pronto, los correctivos que tenemos que tener cuando nosotros empezamos a hacer o a utilizar tanto equipos, tanto productos, ¿cierto? Tanto la parte de ergonomía y demás. ¿Qué accidentes se pueden presentar cuando nosotros hacemos procesos de higiene facial y corporal? ¿Y qué cualidades nosotras como esteticista debemos de tener? Entonces, eso vamos a mirarlo ahorita, después de que regresemos, como para socializar un poquito este temita, ¿cierto? Porque no solamente es técnicas de higiene y a nivel de nuestros usuarios, sino también nosotras, ¿sí? Nosotras también tenemos que cuidarnos, ¿cierto? De ciertas cosas que puedan suceder dentro de un consultorio, dentro de nuestro spa, dentro de nuestra cabina estética, ¿sí? Que hay que tener en cuenta tanto para nuestros usuarios
como para nosotras. Entonces vamos a hacer una charlita, una charla pequeña sobre ese tema. Y ya después seguimos con las alteraciones que vamos a empezar a ver. Para cuando lleguemos a nuestra práctica, pues ya vayamos con eso claro. Empezamos nuestras prácticas con la teoría ya clara, ¿vale? Vamos a irnos a tomar 10 minuticos, entonces a las 8:05 regresamos, ¿vale? Se toman el Listo. tiempo. Bueno, Bueno. chicos. Gracias. Bueno.
Bueno, entonces continuamos. Es como un paréntesis ahí antes de continuar con otro tema que son factores que determinan el estado de la piel. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Ya están ahí? Bueno. Bueno, mis chicas, entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cuáles son, más bien, los accidentes más frecuentes en los procesos de higiene facial y corporal que se puedan presentar dentro de nuestro consultorio, ya que ustedes han trabajado ya bastante en todos estos temas? De pronto la mala aplicación de un producto, pues La como mala hablábamos de la piel, Sí, la mala que aplicación de un producto, sí, Tatiana. ¿A qué se referiría a eso? digamos a la hora de aplicar un producto, pues tenemos que mirar, como se estaba diciendo ahorita, el tipo de piel, si la persona es alérgica a ese producto, pues porque no le podemos ir a aplicar cualquier cosa, porque podemos ocasionar una quemadura o algo así. Exacto, muy bien. Entonces, pues, por ejemplo, la mala utilización de un producto cosmético, bueno, sí, muy bien, puede generar alteraciones dentro de nuestro usuario y en nosotras también puede generar, ¿cierto? Por ejemplo, hay productos que son químicos, ¿cierto? Que nos pueden afectar a nosotros. Bueno, en la parte de estética ornamental, como es facial, corporal y la parte de peluquería, ¿no es cierto? Hay personas que trabajan ya en esa zona, entonces el uso continuo de químicos nos pueden afectar directamente a nosotros, ¿no es cierto? Por las vías respiratorias, digamos de esa manera. Eh, Eh, Otras son las quemaduras por líquidos calientes. Ustedes usan en cera para depilación, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Tanto para usuario como para nosotros. El mal uso, por ejemplo, de tenerla en el punto equilibrado del calor, ¿no es cierto? Que son 38 grados para la temperatura que habitualmente utilizamos con las ceras para depilar, ¿cierto? Que puede generar eso. ¿Usted ya vieron la Profe, información, no, señora? no iba a decir otro riesgo, pero tranquila, Ujú. continúa. No, ya. Otro riesgo. De pronto el de cuando se usan aparatos eléctricos o con herramientas como afiladas o posturas. Exacto. Entonces, en quemaduras con aparatos eléctricos y decimos que heridas y traumatismos, ¿cierto que sí? Bueno, entonces muy bien. Sí, sí, ¿Qué otra cosa? Malas posturas, ¿no es cierto? Las malas posturas que nosotras también podamos tener cuando trabajamos un usuario, hablando de nosotras, ya en la parte de nosotras que sea las posturas, ¿no es cierto? La parte de ergonomía hace un factor importante, ¿no es cierto?, para nosotras, porque resulta que según las posiciones en que hagamos nosotros nuestros procedimientos, pues también vamos a tener nosotros como esa vitalidad de nuestro cuerpo, ¿cierto? Las malas posturas nos pueden formar una escoliosis, nos pueden generar, ¿qué más sería? Una escoliosis,
podría ser, ¿qué más podría ser? Pues en general puede afectar todas las articulaciones, mi profe, porque si nosotros hacemos Locomotor, nuestro aparato locomotor, exacto. También se podría Por ejemplo, extender siempre larga. que nosotros vayamos a hacer un masaje, ¿cierto? Debemos hacer un calentamiento previo, ¿cierto? Siempre deberíamos de hacer eso, pero nosotras a veces por el afán de uno, y a veces se le olvida, es más, ni siquiera nosotras nos acordamos de decirle, oiga, niñas, vamos a hacer calentamiento, ¿cierto? Las posturas, ¿cierto? Los movimientos que hacemos cuando nosotros realizamos un masaje, la manera como nos doblamos, cómo nos agachamos, ¿cierto? Eso hace parte de que nosotros tengamos un buen funcionamiento de nuestro sistema locomotor. Eso sería básicamente, ¿no? ¿Cierto? O sea, también se puede generar fracturas, ¿cierto? Una fractura porque no usa los zapatos adecuados, que usan esos zapatos tan, bueno, en fin, tan altos y demás. Entonces, todo eso hace parte, ¿no es cierto?, de que nosotros tengamos todos estos accidentes. Entonces, heridas, quemaduras, la parte de ergonomía, ¿no es cierto? Otro más es riesgos biológicos, y eso sí son supremamente importantes tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos contactos con fluidos corporales, que a veces, no, pero es que yo no manejo sangre. No, resulta que no hay necesidad de que haya sangre. Hay fluidos corporales que son solamente líquidos, que ni transparentes, por ejemplo, cuando hacemos una extracción, vemos que la agüita que sale ahí, uno dice, bueno, ¿y esto qué? Eso es un fluido corporal que nos puede generar un riesgo biológico, ¿no es cierto? Entonces, también los riesgos biológicos. Otra es de los usuarios, por ejemplo, mira que eso se presenta mucho, que es la lipotomía. ¿Saben qué es la lipotomía? A veces el usuario va sin desayunar, sin nada. La lipotomía es la pérdida súbita del conocimiento. Entonces ¿Qué nosotros a susto? veces, sí, eso a veces pasa, uno está haciendo un masaje o le dice a la señora, ya listo, señora María, pues se paró tan rápido, eso también hay que tenerlo en cuenta, se paró tan rápido de la camilla que se mareó y a veces se nos desmaya. Entonces puedes estar generando eso, una pérdida súbita del conocimiento. Eso pasa más que todo también en procedimientos posoperatorios. A mí me ha pasado muchísimo. Que la señora estaba uno bañándola pues con la enfermera, no, pues siempre actúan dos personas, ¿no? Que es la esteticista y la enfermera. Ustedes saben que yo me dedico también a esa parte de posoperatorios. Y resulta que, bueno, la señora era, vamos a bañarla. Entonces la enfermera, con la enfermera, la ponemos debajo de la ducha, en una silla, entonces prendemos la ducha y ya empieza a tener el agüita, pues protegiendo las zonas, ¿no es cierto?, que no deben humedecerse en donde hay una herida. Cuando menos pensó, la señora fue de lado y uno dice, ¿ahora qué hago con esa señora? Pero eso nos puede pasar, es más, hasta en los buses pasan, ¿no es cierto? Sí, Transmilenio. En Transmilenio, las niñas que se van sin tomarse un desayuno, ¿cierto? Y son hipoglicémicas y puede pasar, ¿no es cierto? Todo esto esto pasa mucho en los buses. Profe, perdona, ¿es lipotimia o lipotomía? Lipotimia, perdón, sí. Lipotimia, perdón, sí. Yo dije lipotomía. Sí, señor. Lipotimia. Es una lipotimia, sí, señora. Muy bien. Gracias. ¿Qué harían ustedes? Pues, ¿qué hay que hacer? Acostar boca arriba a la paciente, ¿cierto? Hay que subir los pies, elevar los pies, liberar las prendas que opriman e impiden el paso del aire, ¿cierto? Como en los cinturón, aquí los cuellos a veces apretados o los botones de las camisas, eso. Procurar una atmósfera fresca. Es desalojar la zona y airarla, ¿no? Pues a veces el airecito nos ayuda muchísimo y si tenemos algo, pues con que no soplarla uno, pues, sino con algo porque si no la llena también de bacterias. Alguna cosa es otra es que en caso de que pues haya sido un accidente peor, ¿no es cierto? En caso de que no sea como que se nos desmayó en el consultorio, comprobar si existe, por ejemplo, una lesión. Cualquier lesión es importante, ¿no es cierto? Una lesión
que eso ya nosotros no lo manejamos, pues ¿qué toca hacer? Pues llamar al ciento, ¿qué es aquí? 112, al 112. A veces también pueden producir accidentes dentro de nuestro consultorio, que es una hemorragia nasal. A veces está uno haciendo una limpieza cuando ¡uf! Eso también puede pasar. Tampoco nos tenemos que asustar porque eso puede pasar. ¿Qué hay que hacer cuando, por ejemplo, pase eso? Colocar la cabeza dirigida hacia adelante, ¿sí? Para que empiece a botar, ¿sí? No lo que hace es para atrás, resulta que eso no lo va a hacer uno, es simplemente hacia adelante. Otro es comprimir el orificio nasal sangrante durante unos minutos y soltar, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Bien con algodón o bien con una gasa o empapada en agua oxigenada o algo, nada más. Y no darle agua a la gente, uno lo primero que, ay, pasen un vasito de agua. Nada porque no sabemos qué pueda tener. Pues ya los otros dijeron que son alergia a los productos cosméticos, ¿no es cierto? Siempre que pase eso hay que lavar con abundante agua, ¿no es cierto? Siempre que veamos que pasó algo con él. Pero hay que tener diferencia que, por ejemplo, cuando manejemos un ácido y pase eso, que la señora se generó ese picor y escozor, no nos vamos a asustar. Simplemente hay que neutralizarlo, pero ya no con agua. Ahí también hay que tener en cuenta cuando ya manejemos ácidos que hay que hacerlo de esa manera. Eso sería básicamente pues como para una breboquita, nada más que tengamos en cuenta todos estos accidentes que se pueden presentar dentro de nuestro consultorio, tanto para nuestras usuarias como para nosotros. Ustedes vieron lo que era, todos son lo de bioseguridad, técnicas de limpieza, ¿se acuerdan? Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización. Eso es básico, mis niñas, para nosotros mantenernos también sanos y mantener, o sea, que no haya un riesgo, una contaminación cruzada dentro de nuestros espacios donde nosotros trabajamos, ¿sí? Lo que es la limpieza, desinfección y esterilización, utilizando los productos adecuados para cada proceso. ¿Listo? Y otro es el manejo de residuos, ¿no? Ya ahorita ha cambiado muchísimo, muchísimo, mis niñas. Entonces hay que estar como uno actualizado, cómo van los recipientes o cómo van destinados para la recogida selectiva de los residuos, ¿sí? Que nosotros manejamos. Pasa mucho en el aula de clase que echamos en cualquier caneca sin tener en cuenta eso. Es importante manejar bien el uso de las canecas. Sabemos que cuando hay riesgos biológicos, pues va en la caneca Roja. roja, correcto. Ya los otros desechos que no estén contaminados con ningún tipo de fluido, que no haya tenido contacto con el cuerpo, digámoslo así, pues van ya en los otros tipos de canecas. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, muy bien, para nosotros poder manejar tanto en nuestro consultorio, en nuestra casa, mucho en general en todos los lugares, porque uno no solamente lo maneja en donde trabaja, sino también en la casa, ¿no es cierto? Y con eso ayudamos al ambiente, que por lo menos se mantenga un poquito. Sí, entonces es eso. Importante todo eso, que cuando comamos también bueno, en el consultorio, en los spas no se puede comer, pero cuando ya vayamos a desechar todo lo que son los diferentes tipos de papelito de la galletica y todo eso, saber de en qué caneca y todo va, para no confundirlos con los riesgos, con los otros tipos de desechos que manejamos con riesgos. Importante los mobiliarios, aparatos y útiles que nosotras manejemos también, por favor. Nosotros podemos generar una contaminación cruzada nada más con un recipiente que le prestemos a la compañera, ¿cierto? Resulta que las coquitas, digamos que los moles, sí, que ya vamos a manejar también esa terminología, los moles que nosotros manejemos, tienen que ir completamente limpieza, desinfección y esterilización, tener un producto adecuado para esterilizar, no sé cuáles ustedes manejan, muchas manejan
no sé ustedes cuáles manejan, hay unos que son Eleucida, por ejemplo, y demás, que nosotros Sí, manejemos siempre el peróxido, ¿no? Uno que sea, pues que diga uno, wow, este es el que me sirve porque pues es que se contaminan todos los recipientes y demás. Siempre en los recipientes procurar pues tener una bolsita plástica, ¿no es cierto?, para echar el agüita y ahí sí, y no contaminarnos entre nosotras mismas. Y es eso, básicamente eso era lo que les quería como contar. Para tenerlo en cuenta, estamos hablando de técnicas de higiene no solamente en usuarios, sino en todo, a nivel general. También incluimos estas que son también muy compatibles con nuestra carrera profesional en estética facial y corporal. Otro es pues el aspecto de nosotras las esteticistas, importantísimo, ¿no? Pues siempre también nosotras estamos hablando de cuidados y demás, y pues esto nosotros tenemos que ser como el vivo ejemplo, ¿no es cierto?, para nuestras usuarias, porque por hecho ellas dicen, ay, me gusta su pelo, me gusta su piel, me gusta, bueno, por ejemplo, las que trabajan en peluquería, ay, qué peinado tan bonito, pues es que ella trabaja en eso, pues por ende, pues debe estar bien linda, ¿no es cierto? Y por lo menos que se vea que nosotros nos cuidamos un poquito nuestra piel, nuestras manos, que nuestras manos estén cuidadas, por lo menos nuestras uñas para trabajar que sean pues cortas, ¿cierto? Los colores pues no quiere decir que no podemos utilizar esmalte, no, pues nosotras las esteticistas podemos utilizar nuestros esmaltes, pero ya unos esmaltes sabemos cuáles son los colores más claros, ¿no es cierto? Y bueno, eso también hace parte de nosotras. El perfume que utilicemos también, que sea un perfume, ay, un perfume suave, porque a veces uy, va uno a una parte y estos pachulis que le dan hasta mareo a la pobre paciente. El cabello, que yo vea totalmente recogido, ¿cierto? Esas cosas, esos aspectos. Nuestro uniforme impecable, ¿no? Y de igual manera, todos estos aspectos también que tenemos que tener en cuenta en nuestra carrera profesional. Eh, bueno, el otro tema que no sé si tengan alguna pregunta, si quedó claro un poquito de este pequeño paréntesis también dentro de nuestra clase. yo sí te tengo una pregunta, profe. Señora. Cuando tú comentaste lo de que de pronto al paciente hay ocasiones en que le sangra la nariz, ¿qué se hace? Tú dijiste que se pone hacia adelante, Sí, pero si sigue, esperar que, sigue. sí, y sí, que, claro, esto hay que, no hay que para atrás porque no, que eso no funciona. Hay que esperar Ajá. y con un pañito, ¿cierto? Pues se le coloca aquí. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es presionar esta parte, contar como 2, 3 segundos, entonces 1, 2, 3, soltamos y nuevamente presionamos. Si ya vemos que realmente no funciona, pues hay que mirar a ver ya qué se hace porque pues hay personas que Oye, debería hacer un curso de primeros auxilios, ¿cierto? Aunque si, creo digamos, las que niñas es, primeras, pues bueno, ellas creo que eso va a haber en una electiva de primeros auxilios. Sí, claro. sí, porque yo Pero soy nerviosa. nosotros, pero mire que como iniciativa propia uno debe hacer si no es, por ejemplo, ahí uno le enseñan en la Cruz Roja. Eso es bueno para nosotros hacer como un taller de primeros auxilios, porque mire que se pueden presentar, nosotros trabajamos posoperatorio, facial, corporal, todo esto, y se pueden presentar todos estos tipos de cosas, ¿no? Claro. Ahí aprenden también el tema de inyectología, ¿no? Por lo menos ya cuando están haciendo, preparadas para eso, ¿no? Aprenden a inyectar, aprenden a todos los primeros, reanimación y todo eso, eso hace falta, todo eso hace falta, porque es que a nosotras se nos puede presentar en el consultorio tantas cosas que uno, sí, ¿ahora qué hago? Claro. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta señora? ¿La dejo morir? No, hay que actuar, hay que actuar. Imagínate que un día estaba con mi mamá acá y ella venía le hice un drenaje, pero antes ella venía de caminar mucho, venía soleada, no había almorzado. Entonces ella comió algo así suave y ya le hice el drenaje y cuando ella se levantó, lo que tú dijiste, se empezó a poner pálida, pálida. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Me dijo,
no me siento bien, pues, mami, tráigame agua, y yo me bajé como tonta a traerle agua, y yo después dije, mi mami se puede ir muerto, y yo no por irme por un vaso de agua, y yo igual yo decía, ¿qué le hago? Yo no sabía qué hacer, y yo dije, no, qué susto, yo soy muy nerviosa. No, Entonces, hay que tener, y sobre todo en eso, mire, uno a veces puede, eh, uno a veces puede salvar una vida nada más con eso, con que sabiendo qué hacer. qué hacer. Sí, empiecen a mirar videos y eso, hay unos videos muy interesantes. Ahí Ali y Tatiana son las duchas acá, que ya son enfermeras. Ah, no, excelente. Pues va a tocar decirle que nos hagan una clasecita a todas porque Sí, por favor. Guaya de cabeza. por ejemplo, claro, hacer una clasecita sería chévere, ¿no es cierto? Una clasecita de, ya que estamos hablando de este tema, estas chiquillas que se vayan preparando y hacemos una clasecita de todas estas maniobras que existen de reanimación, ¿cierto? Cuando hay atragamiento. Eso, bueno, pues yo más o menos las manejo, pues entonces yo también puedo ahí participar, entonces podemos hacer una clasecita en conjunto, porque mire que todo esto se puede presentar y uno puede Claro, salvar hasta la en tu vida. propia casa se presenta en cualquier ¡Ja! momento ese tipo de En cosas. cualquier lado, sí. Sí. Y hay cursos que están dando de ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, entonces, sí sería bueno, podemos sacar un tiempito, media horita yo creo de nuestra clase para hacer como un cursito y que nosotras, por ejemplo, ustedes qué rico que pudieran prepararse en un grupito que pudiera hacerle una charla a las otras niñas de estética, preparar este grupo para que esas niñas le hagan una charla. Qué rico, invitamos a todas y hacemos una charla para todas, porque mire que a todas nos puede servir, pero ya Sí, bien sí. preparadas. Entonces, las enfermeras aquí, por favor, Ali, manejen. Así son, hablemos. Muy, muy bien, bueno, eso está muy bien. Bueno, mi niña, la próxima clase, se nos pasa tan rápido nuestra clase. La próxima clase vamos a ver un tema, de pronto pues ustedes me van a ayudar con ese tema y lo hacemos en conjunto para que no sea tan monótona la clase. Entonces vamos a mirar factores que determinan el estado de la piel, ¿sí? Vamos a ver qué factores determinan el estado de la piel, ¿sí? Sean internos, endógenos o exógenos, y cuáles son los cuidados fundamentales que se deben tener en la piel. Y ya ahí empezamos a ver las patologías asociadas a la piel, ¿cierto? Vamos a ver patologías o lesiones y enfermedades infecciosas, bacterianas, por infecciones bacterianas, perdón, por infecciones víricas, por infecciones por hongos, infecciones por parásitos y podemos incluir otros trastornos, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos todo el tema para irnos a práctica, ¿cierto? Ya ahí empezaríamos la práctica con higiene para los diferentes tipos de piel cuando ya lleguemos al consultorio. Entonces, creo que la última clase es la que vamos a ver la otra semana, ¿cierto? Ya nos queda, y ya creo que es la última, ¿cierto? La última. Sí, pues eso dicen, ¿no? Sí, vamos a ver. Entonces, eso, Profe, cuidados fundamentales de qué, perdón. señora, de la piel. ¿Cuáles creen ustedes que son los cuidados fundamentales de la piel? la limpieza. Eso, todo El eso. Vamos a poner un protocolo. ordencito, todos estos aspectos, importantísimo para uno mantener una piel por lo menos con unos añitos unos encima, pero que diga, bueno, esta piel de esta señora está todavía bien. Es eso, importantísimo, estos cuidados que debemos de tener, ¿cierto? Y eso Limpieza, según nutrición debe ser, ¿no? todas esas cositas, muy bien. Sí, me empiezan a buscar, empiezan a mirar y hacemos una charla entre todas y todas vamos a participar, una clase participativa y ya empezamos a ver luego los estados que determinan esto, los factores que determinan el estado de la piel. Hay endógenos, ¿cierto? Hay exógenos. Entonces también es eso. Y los cuidados y ya después empezamos a ver estos tipos de alteraciones para tenerlas en cuenta cuando hagamos estos tipos de procedimientos. Mis niñas, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta clase.
Em, Listo, eh, profe. y nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana. Y buen día, cuídense mucho. Lo mismo, profe, que tengan un buen Bendiciones. día. Bienvenida abrazo. Karen María. Entonces, Marcelina, Gracias, entra a la profe. plataforma y se me adelanta, cualquier cosa me escribe. Tú tienes mi teléfono. Bueno, como Pati No, no va a señora. ir ahí, Ya la voy, pues, ya la voy. entonces, pero si quieres anotar mi número es 300-870-4439. Entonces, mira la clase, vimos la piel y echas una repasadita y miramos a ver. ¿Listo? Sí, señora. Bienvenida de verdad. Muy bien. Que pasen un feliz día y buena clase porque creo que ahorita tienen clase seguida de la mía. Sí, señora. Bendiciones. Adiós, Gracias, profe, profe. lo mismo, cuídate. Cuídate mucho. Chao, Cuídate profe, que te mucho. vaya bien. Hasta luego, lo mismo, mi niñas.